todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del Insight Colectivo. Feliz miércoles a todos. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, que es todo lo que abarca la psicología, la biología. Y bueno, está muy asociado todo esto a lo que llamamos elección de pareja. Y es un tema que es sumamente amplio, sumamente conocido. Hay algunos datos muy bien conocidos por las personas. Y vamos a hablar sobre eso el día de hoy. Y tiene toda una gama amplia desde Platón, desde la filosofía, el cómo elegimos a nuestra pareja y pues también cuáles son los antecedentes de por qué esto sucede. Entonces, vamos a comenzar en psicobiología en la elección de pareja. Entonces, ¿qué sucede cuando el ser humano entra en el aspecto biológico? Es diferente la biología a la psicología y creo que sería importante hacer la distinción entre ambas. Por ejemplo, vamos a buscar la definición de biología y dice: la biología es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos y de sus procesos vitales. La psicología, por otro lado, es la que estudia los procesos de la mente y la conducta. Y bueno, aquí dice, es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea. Y existe una rama dentro de la psicología que se llama psicobiología. Y la psicobiología, aquí dice la definición, es la disciplina multidisciplinar encargada del estudio de las bases biológicas del comportamiento psicobiológico. Es la ciencia que estudia la conducta humana, definiendo esta como la propiedad biológica que permite establecer una relación activa y adaptativa con el medio ambiente y, por tanto, modelada por la evolución. Este último punto es muy importante para nuestro podcast, el aspecto evolutivo del ser humano. Y entonces, ya una vez que entendemos esta parte y esta mezcla entre la psicobiología, pues vamos a regresarnos a los antecedentes, a los primeros autores que hablaban sobre los procesos que ocurren en el ser humano cuando se trata de la supervivencia de la especie. Y hay una teoría que se conoce como la teoría de la página en blanco. Y esta teoría, digamos que tiene sus raíces en las doctrinas marxistas. Marxismo. El marxismo es un tipo de doctrina o de sistema filosófico. Aquí viene y dice... Sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de Karl Marx y de Friedrich Engels, que rechaza el capitalismo y defiende la construcción de una sociedad sin clases y sin Estado. Aporta un método de análisis conocido como materialismo histórico e influyó en movimientos sociales y en sistemas económicos y políticos. Y bueno, sí, también mucha gente murió a causa del marxismo, como por ejemplo en la historia rusa se puede apreciar mucho ahí. Con toda esta parte del comunismo también. Y básicamente la doctrina marxista dice que, bueno, hay dos perspectivas que están en choque. En primero los seres humanos tenemos una libre voluntad o estamos determinados por nuestro ambiente, como creerían los marxistas. Entonces las doctrinas marxistas dicen que el ser humano nace y está determinado por su ambiente, está determinado por su sistema y no hay escapatoria de esto. Y también hay otras perspectivas donde dicen no, el ser humano es capaz de ser libre, es capaz de tomar sus propias decisiones y de pensar libremente y escoger su propio camino, que en realidad desde mi humilde punto de vista yo creería que hay un punto intermedio entre esta libre voluntad y este determinismo por el ambiente. Entonces, la página en blanco pues justamente tiene su base en estas doctrinas marxistas, en estas doctrinas comunistas. Y pues la personalidad del individuo está configurada básicamente
por su ambiente y por el papel de las luchas de las clases, de la clase baja, media, alta, y esto representa pues una postura radical con respecto al comportamiento del ser humano. Y la hipótesis de la página en blanco pues propone que las personas nacemos con una ausencia completa de contenidos o procesos genéticos. O sea, no existe nada de eso. No existen estas partes innatas o evolutivas. Eso no existe, sino que básicamente nosotros literalmente nacemos como una página en blanco y conforme vamos teniendo experiencias, pues digamos que nos vamos formando como seres humanos, al igual que pues nuestra psicología también. Y pues según esta teoría de la página en blanco se almacenan datos determinados, ¿no? Y diferentes experiencias personales con el ambiente pues van teniendo cierto impacto en cómo la persona se va desarrollando, en lo que quiere llegar a ser o en lo que ellos mismos creen que son. Entonces todo esto se va absorbiendo como una página en blanco. Y hay ciertos autores que quiero compartir con ustedes que ya habían pensado sobre esto, sobre esta teoría, nada más que pues no en estos términos, obviamente. Aristóteles fue el primero. Justamente Aristóteles es uno de los filósofos pues más conocidos a nivel mundial y es excelente en realidad. Y también otro autor que hablaba mucho sobre esta teoría de que nacemos como si fuéramos una página en blanco, también se llamaba Tomás de Aquino, y Tomás de Aquino también hablaba sobre cómo el ser humano pues tenía como esta libre voluntad, tenía como este vacío que poco a poco se iba llenando dependiendo de las experiencias por las que pasábamos. Y pues este tipo de pensamientos estaba obviamente en contra de todo lo que es la genética o todo lo que involucra lo hereditario. O sea, no, aquí las cosas no se heredan o la genética no juega un papel ni siquiera en esta teoría. Y bueno, esta idea de la página en blanco pues se peleaba mucho con los pensamientos platónicos, o sea, de Platón, porque Platón sí creía que habían como ciertos factores en la mente, o como él decía, en el espíritu humano, que preexistían en los cielos, así lo decía él, que habían ciertos factores espirituales que ya preexistían en los cielos en algún tipo de forma desarrollada, y que a partir de este tipo de cosas preexistentes el ser humano iba formando su camino cuando adquiriera vida. Y después de Platón, muchísimos años después de Platón, también un filósofo que se llama John Locke hablaba sobre esta parte de la página en blanco. Y John Locke, pues obviamente es un autor más moderno. Él es alrededor del siglo como XVII, me parece, del siglo XVII. Y bueno, él consideraba la mente como algo que era vacío, estaba en blanco, justamente cuando nacíamos. Y pues esta era carente de cualquier tipo de conocimiento, de mecanismos para adquirir o almacenar el conocimiento, así también como impulsos o ese tipo de cosas. Entonces John Locke pues ha sido de los autores más modernos en plantear esta cuestión sobre cómo las personas serían libres de crear su propio destino y su propia identidad también, obviamente. Entonces, muy interesante cómo ya se van planteando estas cuestiones de qué factores determinan o no al ser humano, a su comportamiento, a su supervivencia, a su evolución. Y son puntos de vista muy interesantes que ya llevan muchísimos años. Aristóteles, imagínense, es creo que de 300 antes de Cristo. Entonces ya tiene muchísimo tiempo donde estas cuestiones y estas preguntas ya se hacían. Y bueno, hasta cierto punto el debate sobre la página en blanco, obviamente en tiempos más modernos ha generado mucha controversia.
y especialmente, entre las partes culturales, las partes naturales y obviamente, que ahorita vamos a hablar más adelante, la parte genética y la parte biológica. Y pues ha dividido a muchos tipos de pensamiento, no nada más psicológicos, sino también filosóficos, sobre qué cosas influyen o no en nuestro desarrollo como humanos. Pero digamos que el movimiento con más fuerza es el movimiento que se llama eugenésico, y este defiende básicamente lo contrario, que pues la página en blanco es una mentira, es basofia, y que pues hay cosas que nos determinan a los seres humanos y que no nacemos como si fuéramos una página en blanco. Y bueno, hay cosas que son controversiales aquí, si somos como una página en blanco o no, que yo desde mi punto de vista creo que sí estamos determinados por muchas cosas, no nada más genéticas, pero también esta teoría de la página en blanco, de cierta manera, también plantea como si la identidad sexual o la homosexualidad y otras cuestiones de este tipo que han sido contempladas pues únicamente como aspectos genéticos o como aspectos que son determinados por la sociedad. Entonces, cuando hablamos de identidad sexual o de orientaciones sexuales, pues entra mucho conflicto sobre qué es lo que determina a este tipo de personas. Y muchas personas incluso dicen que es imposible separar lo natural de lo cultural. Entonces es algo que se vuelve más controversial, pero bueno, vamos a ver más adelante cómo ya se han establecido pues ciertas cosas concretas sobre qué nos determina a los seres humanos. Y bueno, otras creencias sobre la naturaleza humana que son, bueno, para mí fueron como las que más destacaron, que son muy interesantes, es la de Jeremy Bentham. Él estuvo aquí alrededor de 1978, 48, perdón, y él describió que los seres humanos pues básicamente somos seres racionales y que podemos tomar decisiones siempre en términos de favorecer nuestro propio interés, y que pues somos como muy libres de decidir como pues todo lo que nos propongamos, etcétera, etcétera. Y también está Gustave Le Bon, y Gustave Le Bon él estuvo alrededor de 1841, 1920 creo, algo así, 1931. Y bueno, él decía que el ser humano pues básicamente es sumamente irracional, sumamente impulsivo, y que el ser humano cuando forma parte de multitudes pues justamente se detonan estas partes impulsivas en el ser humano. También otro punto de vista interesante, ¿quién más tenía en mente? También tenía en mente a Thomas Hobbes. Y Thomas Hobbes, él estuvo un poquito antes, en 1588, bueno, mucho antes más bien, y él contemplaba al hombre como alguien egoísta, malo, salvaje, y nuestros impulsos tenían que ser contenidos por siempre como por una estructura grande, por un gobierno poderoso que aplacara todas como nuestros impulsos salvajes y malos en el ser humano. Y también ese es un punto de vista muy interesante. Y también Jean-Jacques Rousseau, y este también es muy conocido. Y Rousseau básicamente lo que decía es que las restricciones en la civilización pues tienen cierta fuerza y tienen cierta influencia, y dice que estas influencias de la civilización destruyen todo lo noble en el hombre, destruye todo lo bueno. O sea, digamos que Rousseau decía que la sociedad corrompe la bondad del ser humano. Y tiempo después de Jean-Jacques Rousseau, también Sigmund Freud, que es un psicoanalista que ya he hablado muchas veces de él aquí en este podcast. Pues bueno, Freud ya después, en 1900 más bien, él hablaba sobre cómo, bueno, el ser humano no es completamente bueno o completamente malo, sino que existen ciertas fuerzas inconscientes que llevan nuestra vida y que guían nuestra vida de manera inconsciente, que bueno, él es uno de los autores que más énfasis le da al inconsciente.
y cómo el ser humano es muy inconsciente de muchas cosas que hace, y pues está toda esta cuestión de la pulsión de vida, que es todo lo que está a favor de lo bueno, de lo que genera justamente vida, del progreso, etcétera, etcétera, o de la pulsión de muerte, que es toda la destrucción, todo lo malo, todo lo feo de la vida, y que bueno, el ser humano crece a partir de los instintos, con estas dos pulsiones justamente. Entonces el ser humano es una combinación de estas ambas. Obviamente una predomina más que otra en ciertas personas. A veces predomina más la pulsión de muerte, o a veces predomina más la pulsión de vida. Y posteriormente, que este es mi psicoanalista favorito, Otto Kemberg, que actualmente sigue vivo, y él habla sobre ya la teoría de los afectos, muchos aspectos biológicos, de hecho, sobre cómo hay ciertos afectos con los que nacemos y se detonan por ciertas experiencias que vivimos en la infancia, como frustración, tristeza, felicidad, enojo, rabia, cólera, etcétera, etcétera, y que a partir de estos afectos se dividen en buenos y malos, y cuando se integran los afectos buenos se genera la pulsión de vida, que ahora sí que es como la que decía Freud, y cuando se integran los afectos malos nace la pulsión de muerte, como también decía Freud. Entonces Kemberg le dio un aspecto al psicoanálisis mucho más científico a como se conocía antes. Entonces, como se pueden ir dando cuenta, pues ya muchos autores, si pueden ver su pantalla, ya llevamos muchos autores pues ya hablaban sobre pues qué onda con la naturaleza del ser humano, si somos buenos, somos malos, nacemos como una página en blanco, o hay ciertas cosas que nos determinan o no. Entonces pues qué onda. Y justamente hay ciertos psicólogos, muchos, no voy a ir a todos porque pues tomaría mucho tiempo, pero claro, podemos hacer un podcast otro día sobre eso. Pero los psicólogos experimentales tienen ciertas teorías sobre los determinantes en la psicología humana. Y bueno, ellos dicen que existen 6 creencias básicas respecto a la naturaleza humana. O sea, se las voy a leer para que puedan escucharlas y bueno, ver qué opinan. Y ellos dicen que estas 6 creencias, en primer lugar, es la que se refiere a que las personas son, básicamente, o no son, honradas, morales y responsables. En segundo lugar, la que indica que las personas pueden controlar sus impulsos y que se comprenden a sí mismas, o bien lo contrario, es decir, que carecen de autodeterminación y que son irracionales. También la tercera creencia básica es que las personas son altruistas y generosas y que se interesan sinceramente por los demás, o bien lo contrario de esto. La cuarta es que las personas somos capaces de mantener creencias frente a las presiones para cambiarlas, ejercidas por grupos, o bien cedemos ante lo que los otros nos dicen. Entonces, o somos muy maleables o tenemos nuestro punto de vista. En quinto lugar, también dicen los psicólogos experimentales que las personas son diferentes entre sí en cuanto a su personalidad e intereses, y que pueden cambiar con el tiempo, o bien que no cambian con el paso del tiempo. Y la sexta creencia, que es la última, indica que las personas son complicadas y difíciles de entender, o bien lo contrario, que no son nada complicadas y no son nada difíciles de entender, o sea que son simples y fáciles de comprender. Y bueno, estas creencias básicas se reducen a 2 dimensiones, positivas y negativas. Entonces, esas son las 5 creencias básicas de los psicólogos experimentales, y bueno, también en parte algunos sociales incluso, que dicen que pues están justamente estos 6 creencias sobre el ser humano, que si se dan cuenta es mucho opuesto, ¿no? Por ejemplo, no sé, esta última, ¿no? Que las personas son complicadas y difíciles de entender, o bien son lo contrario, ¿no? Entonces son como muchos polos por los cuales el ser humano está cursando su desarrollo. Y bueno, a partir de los psicólogos experimentales viene todo lo que es la biología, la evolución, y pues como que esta teoría de la página en blanco se empieza a debilitar con el tiempo. Y la biología, especialmente Charles Darwin, que es uno de mis autores favoritos, se los voy a
poner aquí en la pantalla. Charles Darwin pues hablaba sobre muchísimas cosas, pero una de las cosas más importantes es sobre la supervivencia del más apto, sobre la especie más apta y cómo la especie debe de continuar con su supervivencia, pues obviamente para mantener la especie viva, en pocas palabras. Y bueno, la biología obviamente es la que más objeción tiene contra la hipótesis de esta página en blanco y que nacemos como si fuéramos una página en blanco. Entonces, hay psicólogos que tienen tendencias evolucionistas o biológicas. En mi caso, yo también tengo cierta influencia sobre esto, sobre cómo el ser humano ha evolucionado a lo largo del tiempo y qué factores biológicos derivados de la biología influyen en nuestra psicología, que a mí me parece que son inseparables desde mi punto de vista. Y las personas que tienen temor a los conceptos de el determinismo, o que las personas no somos iguales, o que nos pueden rechazar, pues a veces también se oponen a esta poderosa evidencia de la evolución, porque algo que es muy controversial, y esto lo creen muchos psicólogos evolucionistas o biólogos, es que pues la biología no miente. O sea, la biología te enseña diferentes factores, como por ejemplo la genética que el ser humano tiene, y a partir de eso nosotros tenemos la información y la interpretamos. Entonces, la biología, obviamente, si recuerdan, yo les dije al inicio que la página en blanco venía de doctrinas marxistas. Los marxistas creen que todos somos iguales y que debemos de buscar la igualdad entre los seres humanos y que estamos determinados por el ambiente. También están a favor del comunismo, todo esto. Pero pues la biología habla por sí sola y nos dice que en la evolución del ser humano no hay igualdad. O sea, somos diferentes en muchos conceptos. Hay personas que nos van a rechazar, hay personas que nos van a aceptar, y pues hay evidencias que a veces son un poco duras. Yo diría que a veces también podrían traducirse como verdades un poco duras que a las personas no les gusta aceptar. Entonces, también ha encontrado cierta oposición este aspecto biológico, pero obviamente por otras razones, no como la página en blanco de que si nos determina o no algo, sino más bien por la evidencia que la biología nos da. Y bueno, la posición de la psicología evolucionista es muy clara. El ser humano es cuerpo y es mente, o sea, es junto, y procede de la selección natural. La selección natural es un concepto de la biología. Y bueno, básicamente, aquí se los leo, dice, es un fenómeno de la evolución que se define como la reproducción diferencial de los genotipos de una población biológica. Me parece que esta imagen está muy buena, cómo se va desarrollando este animal. Por ejemplo, si lo están viendo, si lo están escuchando, por ejemplo, aquí las jirafas también llegan a ser más altas en lugar de más pequeñas para pues poder seguir evolucionando. El ser humano también tiene este proceso, que de hecho aquí viene esta imagen, que este proceso ha tomado miles y miles y miles y miles y miles de años. Entonces, eso es una de las partes importantes que dice la biología, la selección natural. Y también otra parte importante de la selección natural, de la biología, además de la selección natural, es que, bueno, nuestro cerebro también es resultado de la adaptación evolutiva. Entonces, si buscamos evolución del cerebro humano, se van a dar cuenta cómo pues también nuestro cerebro ha cambiado con el tiempo. Evolución cerebral del hombre, aquí está. Entonces, esta imagen. Entonces, si se dan cuenta en la imagen que están viendo, para los que no lo están viendo y nos están escuchando, pues la evolución del cerebro ha crecido mucho más y ha desarrollado estructuras mucho más complejas a como se tenía hace miles de años. Entonces, el cerebro humano también es un resultado de nuestra misma evolución y también es un resultado de que nosotros como humanos hemos logrado perdurar como especie. Entonces, la biología hace mucho énfasis en estas dos cosas, en el cerebro y su resultado de adaptación, que ha logrado adaptarse en nuestro cerebro y por eso seguimos vivos, y pues también esta parte de la selección natural.
Entonces, la biología juega un papel muy, muy, muy importante, como pueden comenzar a darse cuenta en nuestro determinismo, en cierta manera. No estoy diciendo que estamos completamente determinados, pero sí hay muchas cosas que ya verán que que tenemos como determinantes. Y pues hay una evidencia muy abrumadora. Ustedes también se pueden meter por aparte y buscar diferentes temas sobre biología o evolución o selección natural a Charles Darwin o lo que sea, y van a ver que hay pues mucha evidencia de cómo las especies van evolucionando. Y el argumento, uno de los argumentos, que es el propósito del podcast de hoy, es justamente cómo la selección de pareja es esencial para el apareamiento. El apareamiento está relacionado básicamente con la reproducción, y la reproducción está asociada a que la especie continúe. Entonces, es la selección de pareja, reproducción, continúa la especie en su supervivencia. Entonces, esto es uno de los argumentos que la biología hace sobre determinantes y cómo los seres humanos nos enfocamos en esos determinantes. Unos de ellos, los más importantes, como acabo de decir, son las parejas. Y pues bueno, estamos destinados a buscar personas que nos ayuden a tener hijos y de esta manera pues garantizar la persistencia de nuestros genes. Y por ejemplo, una de las cosas que los hombres buscamos es que encontramos atractivas a las mujeres, sobre todo en lo relativo a su capacidad para tener hijos. Los hombres encuentran atractivo a ese tipo de mujeres. Quizás ya lo hayan escuchado alguna vez antes. O sea, a los hombres nos gustan las mujeres que tienen un alto índice de fertilidad. También el tamaño corporal es algo que al hombre le importa. La forma del cuerpo, especialmente como la proporción cintura, cadera, y también la proporción entre piernas y cuerpo, porque esas son señales importantes de fecundidad para el hombre. Entonces, esta parte de la cintura, caderas, la proporción entre piernas y cuerpo son, de acuerdo a la biología, señales importantes de fecundidad para el hombre. Y también los hombres están, programados para buscar indicadores de juventud y de salud. El hombre constantemente va a estar buscando en las mujeres juventud y salud. También digamos que los hombres le dan mucha importancia a los ojos, especialmente ojos grandes también. Ojos grandes, piel clara, la simetría del rostro. Eso es algo también importante que el hombre busca. Por otro lado, si nos ponemos a ver el lado de la mujer, las mujeres buscan signos generalmente en los hombres de salud, de supremacía, de riqueza. Entonces ellas prefieren hombres altos, con hombres anchos, tórax grande, pero también generalmente se asocia mucho con una cintura pequeña. Y también a las mujeres es algo también muy común, que es muy conocido, es que les gustan las voces profundas y también los signos de inteligencia social. También a las mujeres les atrae mucho que un hombre sea emocionalmente estable. Entonces, si se dan cuenta, lo que busca un hombre de una mujer y lo que busca de una mujer a un hombre es diferente. Y van a ver cómo estos diferentes factores influyen en cómo escogemos a nuestra pareja. Entonces, las mujeres, digamos que estos aspectos que buscan en un hombre, en gran parte es debido, desde el punto de vista biológico, en gran parte es debido a que las mujeres contemplan estas características del hombre como un recurso para sacar adelante a sus hijos. Ese es un aspecto muy importante. Y bueno, también de manera inconsciente los hombres se sienten atraídos por las mujeres que están en el nivel máximo de su potencial reproductivo, digámoslo así. Y esta es una parte que es difícil especialmente para las mujeres, porque un hombre, bueno, así es como yo lo veo, un hombre puede escoger, digamos, hasta los 70 una pareja, reproducirse y tener hijos,
pero una mujer sí tiene como una ventana muy limitada de tiempo sobre cuándo reproducirse, porque obviamente hay factores biológicos que las mujeres obviamente saben que limitan hasta cierta edad el ya poder tener hijos. Entonces es algo difícil, como dije, especialmente para las mujeres, esta parte en donde tienen que encontrar una pareja para su reproducción, de acuerdo al punto de vista biológico. Entonces pues sí, es algo problemático ese punto de vista. Y bueno, desde el esquema evolucionista, las mujeres, digamos que solucionaron su problema de detección de la pareja justamente para aparearse, estableciendo una preferencia por hombres de estatus elevado, sobre todo en las relaciones que buscan a largo plazo. Entonces, lo que busca la mujer son hombres que tengan un estatus alto. Eso es lo que generalmente se busca. Y especialmente, como dije, pues para una relación que va a durar mucho tiempo. Y esto les importa más a las mujeres que, por ejemplo, las consideraciones en el atractivo físico. No estoy diciendo que no importa, sino que no le dan la importancia suficiente. Les importa más este estatus, justamente. La razón es que cuanto mayor es el estatus de un hombre, mayor es también su capacidad para proveer recursos. Entonces, a mayor estatus del hombre, mayores recursos tiene el hombre y mayores recursos puede darle a la mujer y a los futuros hijos. En la mayor parte de las sociedades, el estatus elevado pues se asocia a riqueza y a poder. No en todos, pero se asocia a riqueza y a poder el estatus alto, y también se puede asociar a la inteligencia o se puede asociar a estabilidad emocional, amor, y como estas características que mencioné que la mujer busca. Entonces, la mayoría de las características que una mujer busca en un hombre se encuentran en un hombre de un estatus alto, ya sea de supremacía o riqueza, un estatus social. Ahorita voy a hablar un poco más adelante sobre eso aparte, que es sumamente interesante. ¿Qué más podemos hablar sobre esta parte? Y bueno, a pesar de que los hombres y las mujeres pueden apreciar las mismas características en su pareja, a lo mejor como el atractivo, el estatus o la estabilidad emocional, también las valoran de manera distinta a consecuencia de su diferente pues desarrollo biológico. Entonces es interesante cómo desde el punto de vista biológico nos empieza a explicar cómo los seres humanos elegimos a nuestra pareja por ciertas características de tipo psicobiológico. Es algo muy interesante. Algo que había escuchado ya hace tiempo es que las mujeres, a lo mejor y ustedes también ya lo escucharon, ahí me dirán en los comments, es que las mujeres están atraídas más a lo verbal que a lo visual. Y un gran ejemplo de esto, que muchas mujeres conocerán, es este libro que se llama 50 Shades of Grey. Y este libro de 50 Shades of Grey, para los que no lo conocen, se los resumo. También hay película. Bueno, este libro, esta novela trata básicamente sobre un tipo que es sadomasoquista, y esta es una chica muy vulnerable, digámoslo así, muy inocente, y se enamoran los dos a través de diferentes circunstancias. Y bueno, ya ustedes, si es que la quieren ver o lo quieren leer, ya lo verán. Y justamente este libro de 50 Shades of Grey, pues es la novela que más se ha vendido, es la novela que más rápido se ha vendido en la historia del ser humano. Entonces, esto debe de sonarnos mucho a todas las personas que tenemos esta curiosidad de conocimiento. ¿Por qué 50 Shades of Grey ha sido la novela que más se ha vendido más rápido? Y desde el punto de vista psicoanalítico, si nos vamos al punto de vista arqueotípico, pues básicamente tenemos al hombre salvaje y tenemos a la mujer virgen deseable, inocente. Entonces, desde el punto de vista arqueotípico, podemos verlo en muchos ejemplos. Ustedes, yo voy a mencionar algunos, pero ustedes pueden darse alguna idea. Entonces, 50 Shades of Grey puede ser uno, como este hombre salvaje y esta mujer inocente, virgen y sumamente deseable. Por ejemplo, también, ¿cómo se llamaba la novia de Tarzán? Jane, creo que se llamaba. Por ejemplo, también podemos verlo con Tarzán y Jane,
Tarzán, un hombre salvaje, Jane, una mujer, digamos, sumamente buena, bondadosa, y ambos pues se enamoran por diferentes características, especialmente cuando Tarzán se comienza a civilizar y comienza a ser como pues básicamente un ser humano, un hombre razonable, por decirlo así. También podemos verlo mucho, por ejemplo, los estoy poniendo en su pantalla para los que lo están viendo, rey y reina. Esto pues también sucede en la vida real, ¿no? El rey y la reina, lo que simbólicamente representan ambos, cada quien diferentes cosas. Por ejemplo, también pueden verlo en La Bella y la Bestia. Igual se repite esta parte arqueotípica donde está el hombre sumamente agresivo y salvaje y esta mujer como buena y noble, y ambos se enamoran y viven felices por siempre. También está como ¿qué otro hay? Por ejemplo, es que le estoy sacando muchas películas algunos, pero Spider-Man y ¿cómo se llama? Mary Jane. Bueno, en Spider-Man también lo podemos encontrar, como Spider-Man también tiene estas mismas características de los arqueotipos. Y es interesante porque pues justamente esto lo podemos ver todo el tiempo, cómo las mujeres buscan esta parte agresiva en el hombre y cómo los hombres buscamos esta parte bondadosa, virgen y como deseable en las mujeres. Y es curioso porque justamente lo estaba viendo de un psicólogo llamado Jordan Peterson, que decía que, bueno, la fantasía pornográfica femenina, básicamente digamos que es el hombre salvaje que no le importa las necesidades o deseos de los demás. Este hombre salvaje, este hombre peligroso, pero gentil. Entonces eso es lo que generalmente buscamos. Y si vamos a las definiciones de cada uno, por ejemplo, un hombre peligroso, ¿qué significa que un hombre sea peligroso? Tenemos que pues establecerlo bien, digamos, que supone un peligro porque puede causar daño o cometer actos delictivos, puede, pero a lo mejor y no, puede elegir no hacerlo. Entonces es un hombre peligroso y un hombre también que es gentil. ¿Qué significa gentil? Significa que demuestra o se comporta con amabilidad, educación y cortesía. Entonces, las mujeres buscan estas dos partes en el hombre peligroso, pero también al mismo tiempo un hombre gentil. Y es curioso porque justamente a lo que iba Jordan Peterson hablaba sobre la fantasía pornográfica en las mujeres, la fantasía pornográfica femenina y cómo se expresaba. Y una de las cosas que en la pornografía más, digamos, busca una mujer, y aquí los tengo escritos que él los mencionó, era vampiro, billionaire, o sea, billonario, cirujano o pirata. Y si se dan cuenta, vampiro, billonario, cirujano, pirata, justamente psicológicamente hablando representa esta parte que llevamos hablando sobre el hombre peligroso y agresivo, pero al mismo tiempo gentil. Entonces, digamos que desde la teoría de Carl Gustav Jung, excelente psicoanalista, podríamos decir que representa el arqueotipo de un héroe. Un héroe es lo que busca una mujer. Muy resumidamente. Entonces es algo muy muy interesante si nos ponemos a analizarlo a profundidad cada vez más. Y entonces es curioso cómo diferentes determinantes biológicos, como hemos logrado ver, nos van determinando en muchas cosas. También hay algo que se llama emparejamiento selectivo. Emparejamiento selectivo. Y bueno, básicamente el emparejamiento selectivo, aquí dice, el emparejamiento selectivo u homogamia es la tendencia de un sujeto a emparejarse con otros individuos que se asemejan a él en algún aspecto. Entonces, este emparejamiento selectivo pues tiene unas cosas muy interesantes que vamos a ver. Si ven su pantalla, pueden ver cómo hay muchos estudios de diferentes cosas que tuve la oportunidad de observar muchos de estos estudios que se han hecho sobre el emparejamiento selectivo en los seres humanos. Y bueno, algunos datos muy interesantes sobre estos estudios
son muy curiosos. Algunos ya lo sabía, algunos a lo mejor ustedes también. Unos de ellos es, por ejemplo, la altura. Cuando escogemos una pareja, la altura es un aspecto muy importante. Por ejemplo, a las mujeres les gustan los hombres altos, pero hay que tener cuidado con esto. Les gustan a las mujeres los hombres más altos, pero que ellas. O sea, no un hombre que mide 2 metros. A las mujeres les gusta que su pareja sea más alto que ellas. Entonces es algo que ellas buscan. En un estudio que se hizo, pusieron, no recuerdo si eran como... No recuerdo el número exacto, pero creo que eran como 700 parejas. Y solamente una era la mujer más alta que el hombre. Entonces aquí, de acuerdo a la teoría del emparejamiento selectivo, podemos darnos una idea de cómo hay ciertas cosas que buscamos en nuestra pareja. Una de ellas, la altura. Y las mujeres altas, que miden alrededor de 1,80, 1,90, pues está comprobado que también disminuye mucho los prospectos que van a tener en un futuro. Esto también de acuerdo a otro estudio. Entonces, 1,80, 1,90, que son ya mujeres altas, especialmente pues aquí en México, disminuyen los prospectos que pueden tener. Algo también muy interesante es que mientras más educada sea una mujer, peor son sus probabilidades de pareja. Entonces, mientras más educada sea una mujer, sus probabilidades de soledad son mucho mejores, pero esto tiene un motivo. Y esto es porque son más sofisticadas. Las mujeres más educadas son mucho más sofisticadas, obviamente, y ellas insisten en que van a tener un hombre de mayor estatus. Y cuando ellas dicen esto, ellas son más educadas, tienen que ser más sofisticadas, el hombre tiene que ser de mayor estatus, pues en consecuencia hay mucho menos hombres igual de educados que ella y con el mismo estatus que ella. Entonces las mujeres más educadas, digamos que están condenadas, algunas, a esta parte, a este aspecto de la soledad, justamente por esta razón que acabo de explicar. Y hay un psicólogo muy, muy bueno, bueno, no es psicólogo, pero... se los voy a poner aquí. Gad Saad, a lo mejor lo han escuchado por ahí, es excelente. Y bueno, hay una teoría de Gad Saad que él todavía no la comprueba, está en proceso de comprobarla, pero él dice cómo nosotros escogemos a nuestra pareja en base al valor de esa persona. Y él le da mucho énfasis al valor que cada persona ofrece. Por ejemplo, él tiene esta teoría que todavía no comprueba, pero está en proceso en cómo, por qué los índices de divorcio han subido tanto. Y él dice que, por ejemplo, él pone algunos ejemplos. Uno de ellos es, por ejemplo, supongamos que tenemos a la porrista de la universidad con un estatus social alto, guapa, bella, bonita, buena onda, con amigas, etcétera, etcétera. Y tenemos al quarterback de fútbol americano con un estatus, amigos, grandioso, riqueza. O sea, tiene toda esta parte que hemos hablado, todas estas características que una mujer busca en un hombre y que un hombre busca en una mujer. Ese es el valor que en ese momento se tiene. Pero dice Gad Saad, hay algo que sucede, que a lo mejor este chico pierde su estatus de fútbol americano por X, Y o Z razón en un futuro, y en consecuencia esta pareja, que era la ideal en ese entonces, pues por esta pérdida de valor por parte del hombre o por parte de la mujer, pues termina en un divorcio o en una separación, porque ya no tiene esas mismas características deseables la persona con la que estábamos. Y algo que hace mucho énfasis, como dije, Gad Saad, justamente es el valor que le damos a esta pareja. Y él dice, por ejemplo, que el dinero tiene un factor muy importante, especialmente para los hombres que nos están escuchando. Él dice que el dinero es equivalente al compromiso que tenemos con una mujer. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que, por ejemplo, si tú vas a una cita con una mujer, o sea, si eres un hombre y vas a una cita con una mujer, pues bueno, obviamente, o sea, la mujer puede pagar sus cosas o pueden dividirse la cuenta o tú puedes pagarle todo, pero aquí la cuestión no es la parte de la moral. Él excluye la parte de es bueno, es malo, eso le da igual. O sea, lo que a él le importa es
el dinero que representa. Y él dice que tú como hombre, al invertir en esta mujer, digámoslo de esa manera, al invertir en ella, pues eso es exhibir rasgos de generosidad, de que eres una persona generosa y que estás auténticamente interesado en invertir en esa persona. Por ejemplo, un ejemplo que da Gad Saad es que los hombres en promedio gastan 1/4 de su salario anual en el anillo de compromiso. 1/4, o sea, imagínense, o sea, estamos hablando de 3 meses de paga en lo que gastamos en un anillo para esta mujer. Entonces, ese es un aspecto importante que le da Gad Saad, al aspecto del dinero. Y él dice que lo costoso tiene un papel muy importante, porque él dice que si tú no compras cosas costosas a esta pareja o demuestras que es algo costoso o diferente, pues todo el mundo lo puede hacer. Entonces, si todo el mundo lo puede hacer, las mujeres no van a poder lograr diferenciar quién es ese hombre que quieren para elección de pareja en un futuro y una pareja a largo plazo. Las mujeres no van a lograr diferenciar eso. Entonces, él dice que el costo, y no estoy hablando únicamente en cuestión de dinero, sino el costo en todos los sentidos de la palabra, simbólicamente, lo que te cuesta hacer las cosas. Por ejemplo, hay una historia que había leído sobre en el Amazonas, que esta historia la cuenta un antropólogo que se llama, bueno, no es antropólogo, es otras cosas, y bueno, él dice que en el Amazonas, por ejemplo, hay ciertas tribus, y estas tribus donde ellos habitan hay una especie de hormigas, y estas hormigas cuando te pican dicen que es un dolor que literalmente puedes llegar a alucinar y puedes llegar a tener delirios del dolor tan intenso que es, y que en estas tribus hacen ciertos rituales en donde esta hormiga te pica y tú no puedes gritar y tienes que aguantarte, y esto lo hacen 20 veces antes de ser admitidos por la comunidad. Y uno de los propósitos de estas tribus es justamente la reproducción, y a partir de esto las mujeres escogen al hombre, como en este ejemplo que acabo de dar. Otra cosa de la que habla Gad Saad muy interesante es sobre, bueno, él no lo llama así, pero el principio de handicap, así se llama. Él creo que lo llama como Sahabi Signal en inglés, pero bueno, en español se llama el principio de handicap. Y se los voy a leer, dice, es una hipótesis propuesta originalmente en 1975 por el biólogo Amos Zahavi para explicar cómo la evolución puede hacer que se produzcan señales de buenas intenciones entre animales que tienen una motivación obvia para engañar al otro o para engañarse mutuamente. Eso es lo que se llama el principio de handicap. El principio, por ejemplo, ahí sale un coche, que es una de las cosas que diría Gad Saad que las mujeres se interesan, porque tener un buen coche, un coche caro, un coche fino, implicaría que tú tienes un estatus alto como hombre, y eso es algo que las mujeres buscan, una de las cosas que buscan en su elección de pareja. Y bueno, este principio de handicap, por ejemplo, lo podemos ver mucho con las gacelas y con los leones. Si ustedes han visto algún documental de esto, las gacelas y los leones hacen algo. Las gacelas hacen algo muy interesante. Las gacelas, cuando se sienten acechadas por este depredador, muchas comienzan a brincar, incluso comienzan a acercarse ante este león, pero lo hacen por un motivo, porque ellas cuando se acercan con el león están diciendo como: yo soy más rápido que tú, yo soy más fuerte que tú, soy más ágil que tú, y aunque tú quieras alcanzarme, no lo vas a lograr. Entonces es como lo está como presumiendo, digamos, la gacela. Y el problema es cuando las gacelas no hacen esto, y eso lo detectan los leones, y los leones justamente atacan a estas gacelas que no se exhiben. Entonces las víctimas del león terminan siendo las que no se demuestran ante el león, y todo esto podría ser explicado por el principio de handicap. Justamente es un factor muy muy interesante
cómo los seres humanos debemos de exhibir diferentes cosas ante el otro sexo para poder dar una cierta perspectiva de elección en nuestra pareja. También otro estudio muy interesante que se hizo alrededor de los 90s es qué tanto influye el estatus cuando nos vestimos, que aquí entra toda esta parte de la moda, que para mi punto de vista es algo, no sé, la moda es algo muy complicado, no es un tema que me agrade tanto, se me hace muy conflictivo y creo que la moda ha generado demasiados conflictos a lo largo del tiempo, muchas inseguridades, mucho consumismo, muchos sentimientos de exclusión. Entonces es algo controversial esta parte de la moda. Y en este estudio, pues bueno, hicieron que ciertos hombres se vistieran de diferentes maneras, obviamente, de un estatus pues más bajo hasta un estatus mucho más alto, y digamos que dividieron en 6 niveles este estudio. Por ejemplo, las mujeres les preguntaban si querían salir con estos hombres que estaban vestidos de manera diferente, desde ¿irías a un café con él? ¿O irías a cenar con él? ¿Tendrías sexo con él? ¿Te casarías con él? Y en estos 6 niveles, lo que se comprobó en este estudio es que a mayor estatus, a mayor elegancia de vestirse, mientras mayor estatus tenga esta vestimenta, más probabilidades la mujer iba a decir que sí. Y algo curioso que sucedió es que cuando sucedió al revés, o sea, cuando los hombres debían de elegir a la mujer en base al estatus de cómo se vestían, no tuvo ningún efecto. El único efecto que tuvo fue el aspecto corporal de parte del hombre hacia la mujer. Entonces, en este estudio se concluyó que para el hombre el estatus de la mujer pues no importa, y en cambio a las mujeres sí les importa esta parte del estatus de un hombre, especialmente cuando se va a elegir qué hacer con esa pareja. Y pues bueno, la jerarquía, este término pues creo que es muy adecuado para lo que estamos hablando. La jerarquía de hombres y de mujeres es muy importante. Hay hombres y mujeres en una jerarquía más alta, otros en una jerarquía más baja. Y bueno, esta jerarquía social, básicamente, pues en cierta forma también explica ciertas cosas importantes. Por ejemplo, ¿por qué una mujer se enamoraría a lo mejor de una persona que toca la guitarra? Claro, resulta romántico y tiene talento. Y justamente esa parte, el talento para la mujer va a ser un significante de esta persona puede tener una trayectoria con un futuro muy bueno, porque es una persona que tiene talento. Y eso también es otro de los tipos de explicaciones que da biología justamente. Y bueno, es un tema, la verdad que a mí me encanta, me encantó compartirlo con ustedes. Es un tema súper amplio, súper interesante, con muchas estadísticas, muchos estudios, muchas probabilidades, muchos experimentos, mucha psicología, mucha biología, mucha genética y muchas cosas. Y bueno, por hoy ya concluimos con el episodio del día de hoy. Psicobiología y su relación con la elección de pareja. Espero que les haya gustado, en verdad es un tema que se me hace muy interesante. Si les gustó este podcast, este episodio, pues recuerden suscribirse, recuerden darle like al video. Y tengo otro episodio que es el número 7 en el que hablo cómo nos enamoramos. Y lo doy desde un punto de vista psicoanalítico, lo doy desde un punto de vista desde el apego, y lo doy desde un punto de vista neuropsicológico, que también está muy interesante y en algunas cosas está asociado a lo que hablamos el día de hoy. Por si quieren ir a verlo, ahí lo tengo en mi canal. Y bueno, sería todo por hoy. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, nos vemos hasta el siguiente miércoles. Invité a un fotógrafo y bueno, los dos son comunicólogos, de hecho. Va a estar muy interesante este podcast. Y bueno, los espero hasta el siguiente miércoles. Pásenla padre, pásenla bonita semana, a donde quiera que vayan. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias a todos. Bye bye.